Muy buenas noches, bienvenidos a Desacuerdo. Hoy se cumplen 9 días del paro, del paro en Santa Cruz. Son 9 días que comienza muy trágicamente, ¿no es cierto?, con la muerte de Julio Taborga. Apaleado por dirigentes cívicos, increíblemente el establishment cruceño intentó justificar esa muerte, cubrir, tapar esa muerte. Siguieron las peleas en el Plan 3000, toma de instituciones, ataques, amenazas a dirigentes indígenas, corte de exportaciones, después se suspendió ese corte para la soya y sus derivados. Prácticamente terminamos la semana con la amenaza de expulsar a los ayoreos de su territorio, la quema de sus casas, quema y destrucción de sus casas. El clivaje blanco indígena muy presente, Camba Colla muy presente, Camba masista, volvió a crisparse al máximo. La élite cruceña está empeñada en doblarle el brazo al gobierno, a pesar, digamos, de la realidad. Es decir, más allá, no importa lo que los técnicos hayan señalado, no importa. Bueno, no les importa lo que haya señalado el gobierno, tampoco les importa lo que hayan señalado los técnicos, pero tampoco importa, al parecer, lo que hayan señalado sus pares, ¿no? Es decir, sus pares, otros gobernadores, de pronto los alcaldes, gente también electa por el voto popular, la élite cruceña cada vez más, digamos, teniendo una posición más, yo diría incluso aislada, ¿no? Después de la reunión del viernes, se puede decir que es una posición incluso aislada, pero evidentemente lo vamos a analizar más adelante, exaltando, sí, la identidad cruceña, ¿no? Jugando con estos juegos que apelan al tema identitario. Y la oposición lo que ha hecho es alabar prácticamente todas las ocurrencias de la oposición o del Comité Cívico Cruceño, aunque estas, digamos, sean racistas, rayen en hechos fascistas, etcétera, sean de extrema derecha, o de pronto incluso sean descabellados, porque lo descabellado también es desoír lo que no se puede hacer, ¿no? Al proyecto antimacista todo esto le ha venido súper bien, ¿no? Porque parte de alimentar esta idea de que no se puede hacer un censo, argumentan que no se puede hacer un censo a pesar de que está listo el censo, ¿no es cierto? Porque intentan ocultar la cantidad de habitantes que vivimos en Bolivia, y así ocultando la cantidad de habitantes que vivimos en Bolivia, intentar cubrir, tapar esos fraudes electorales. No solamente los que supuestamente se han hecho, ¿no? Es decir, no solo el 19, el 20, ¿no? Sino advirtiendo el que se va a hacer el 2025. Entonces, por supuesto que esto ha dejado también de ser solamente un tema de retórica, de disposición de recursos y todo aquello. Tiene que ver con cómo sobrevive, digamos, también una retórica que pretenden instalar para las próximas elecciones. Yo creo que, digamos, en temor a que vayan a perderlas, quizás, ¿no? Porque uno no entiende de otra manera. Y además así justificar la impugnación permanente de un gobierno que ha ganado con el 55% de los votos. Un mecanismo, pues, clarísimo para hacerlo. Es decir, no, lo que pasa es que detrás hay un fraude. Y entonces, como hay un fraude, ese 55% no es real, no existe, ¿no? Este argumento le ha servido muchísimo de instrumento, digamos, ¿no? A todo el antimacismo. Se ha definido el viernes en la reunión pasada de distintas organizaciones que estaban los distintos actores, que el censo prácticamente se hace el 24. Están de acuerdo todos, incluso Iván Arias saca un tuit que dice ceder para avanzar y no sé qué hashtag le pone aquello, dando a entender que, bueno, es decir, hay un acuerdo salido de ese espacio. Los cruceños, el establishment cruceño es el único que no está de acuerdo. Y ahora es ineludible para este análisis, para todo a lo que vamos a entrar a analizar, a ver estas ya 2 semanas de conflicto, ¿no es cierto? Hablar de las operaciones mediáticas que no hacen otra cosa más que inducir al odio, no solamente entre cruceños, que hoy, por supuesto, está más crispado que en otros momentos, sino también entre los bolivianos. Vamos a ver un video de un hecho que ha sucedido y luego cómo la prensa lo ha presentado. Vamos, hacemos. Dame. Quiero que me dejes. Quiero que me dejes. Retira esto. Venga, vamos a darle. Quiero que me dejes. Quiero que me dejes. Dale.
al carajo! ¡Ya está bueno ya! ¡Ya está bueno de que en este pueblo hagan lo que les da la gana! ¡Ya vamos, retiremos! El medio de comunicación presentó y dice la violencia ejecutada por parte de los ayoreos hacia el subgobernador. Lo que hemos visto en imágenes es lo que ha ocurrido. Un subgobernador que va con un chicote, golpea a mujeres y más tarde se destrozan casas de los ayoreos a quien pretenden sacarlos, expulsarlos del territorio. No estamos hablando de indígenas de tierras altas, apelando a este clivaje Collacamba que está predominantemente nuevamente en Santa Cruz. Estamos hablando de un clivaje en contra de los indígenas. Estamos hablando de racismo duro y puro. Y verdaderamente es triste que los medios de comunicación se presten a servir de plataformas de justificación de hechos inaceptables como esto, de acciones racistas y de acciones que por supuesto bordean en el fascismo. ¿Seguirá Santa Cruz teniendo fuerza para soportar la población cruceña, que es finalmente quienes nos preocupan, a quienes nos debemos realmente, soportando una semana más, 2 semanas más? ¿Cuánto tiempo más le van a pedir a Santa Cruz que resista en esta situación? ¿Esto en qué pretende convertirse? ¿En una oda machista para ver hasta dónde más se resiste y quién es el que más aguanta? El que está sufriendo es el pueblo cruceño. Y lo que hemos visto, estas son unas pequeñas imágenes de lo que está sucediendo, de la crispación que está sucediendo en el tejido social cruceño. Quédese con nosotros, que he invitado a comunicadores, periodistas de distintos lugares del país a analizar este tema. Esta noche invitado a Julio Peñalosa con nosotros. Buenas noches, Julio. Hola, Susana. Buenas noches. Carlos Saavedra con nosotros. Buenas noches. Susana, un gusto compartir con ustedes. Con nosotros por Zoom está Gerson Rivera, periodista cruceño. Gerson, buenas noches. Buenas noches. Un gusto saludarte. Bueno, para mí era bien importante tener periodistas de todo Bolivia, un poco para mirar el conflicto de manera un poco más integral. Carlos, voy a empezar contigo. Tarija no tiene mucho, tú y yo somos tarijeños, Tarija no tiene mucho que ganar en este conflicto. Sin embargo, a pesar de que las autoridades inicialmente y luego posteriormente también habían comprometido, digamos, tenido una actitud un poco más modesta, ¿no? O más moderada, mejor dicho, en relación a la propuesta del Comité Cívico Cruceño, parece que la presión del establishment cruceño logra tener mucha influencia en la élite tarijeña. De hecho, sucede una manifestación, una suerte de paro que luego no tiene éxito, pero existe, ¿no?, la movilización. Y entonces ahí la pregunta, Carlos, ¿es un conflicto forzado por la ideología antimacista? Porque definitivamente los intereses de la región no lo son. Bueno, sí, definitivamente. Lo que hay que comprender es que el censo simplemente es el dispositivo a través del cual el antimacismo busca generar un nuevo globo de ensayo para intentar replicar desde lo discursivo, desde lo simbólico, desde la composición del escenario político, lo que pasó el 2019, ¿no? Y una y otra vez, con distintos dispositivos, alguna vez se llamó PEDES, otra vez se llamó Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, intenta generar esa dinámica, ¿no? Con la diferencia que en este último dispositivo, que es el censo, que termina, hoy el censo para mí es una anécdota, porque ya es un tema absolutamente resuelto, ¿no? Pero sí sirve de dispositivo para intentar generar esta lógica de desestabilización, de conflicto, que no tiene éxito en su expansión nacional. La mirada absolutamente endógena que tienen las élites políticas cruceñas tradicionales hace que el conflicto se cierre en Santa Cruz. Ahora sí, estas élites son muy hábiles para presionar a autoridades de oposición y lograr que cambien sus posiciones. Y en el caso de Tarija es muy claro. ¿Por qué? Porque en el Consejo Nacional de Autonomías, que se realiza en julio de este año, tanto Óscar Montes,
como gobernador convocado por estatuto al Consejo Nacional de Autonomías, como Johnny Torres en representación de la AMB, ambos firman el documento que es la base para que se elabore el decreto donde se construye un gran acuerdo nacional para que el censo sea el 2024. Bueno, después se ven muy presionados y construyen esta nueva posición de que el censo sea el 2023, pero yo diría que es muy distinta la posición de las autoridades con respecto a la posición del pueblo, ¿no? Este no es un tema que genere, al menos en Tarija, ¿no? Movilización social, que genere interpelación al Estado. Absolutamente ha quedado demostrado en el paro, que el paro ha sido, por lo que he conversado con distintos periodistas y gente de Tarija, muy en el centro de la ciudad, en la plaza y las calles adyacentes, y después había un movimiento normal, porque no es un tema que hoy día genere movilización en Tarija. Hubo algunos enfrentamientos, sin embargo. Hubo algunos enfrentamientos en ciertos puntos donde, por ejemplo, algunos docentes de la universidad bloqueaban. ¿Quiénes bloquearon? Los trabajadores asalariados de las instituciones, y se fue ahí a los puntos de desbloqueo. Es algo interesante porque los movimientos populares en Tarija, que antes quedaban de alguna manera sometidos a las decisiones de las instituciones tradicionales, no decían nada en este tipo de movilizaciones, ¿no? Hoy la Tarija contrahegemónica, como sucede en Santa Cruz, la Santa Cruz emergente contrahegemónica, ha políticamente decidido enfrentar este tipo de acciones con las que no están de acuerdo, y yo creo que ahí entran en una disputa política y dicen, bueno, no vamos a permitir que aquí paren, no vamos a permitir que aquí bloqueen, y estamos aquí para que la confrontación que no se resuelve en la mesa de diálogo también se tenga un momento de confrontación en la calle. Gerson, ayer había un subeditorial en el periódico El Deber que decía en resumen que nadie le va a doblar el brazo a Santa Cruz. Prácticamente el editorial no señala nada mayor argumento que este, pero me parece muy expresivo sobre el verdadero móvil del conflicto, que es el regionalismo, es decir, el amor al terruño, a la gente, todas estas emociones, todas estas sensaciones de pronto manipuladas por las élites políticas y económicas. Si se trata solo de sentimientos, ¿hasta dónde podemos llegar? Porque si es una cuestión sentimental y emocional, digamos, por la que se alimenta esta cuestión, podemos hablar de un paro eterno. Bueno, sí, lo que pasa es que el campo de cultivo se lo abona constantemente, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, de lo que sucedió con Pablo Fernández, ¿no? Que algo debería ser anécdota, se convirtió en un debate, sobre todo a las redes sociales, y bueno, y es que el tema es muy mediático, o sea, hay una guerra mediática muy fuerte en la que obviamente los medios de comunicación tradicionales juegan un papel. Es interesante, viendo the big picture, como dicen los gringos, la gran figura, ¿qué es la élite cruceña, para empezar? Y se habla de un ideario, digamos, del cruceño alto blanco, liberal y en el sentido económico, y conservador, cristiano, católico. Y cuando vemos nosotros la constitución de la sociedad, no es realmente así. Y además se habla o sea, se deja implícita ese cruceñismo, cierta pureza, cierta superioridad, hasta racial. Y uno dice, hombre, los líderes que están ahorita al frente entre los cívicos, entre los periodistas, no son precisamente, digamos, ejemplo de pureza, por decirlo entre comillas. A ver, yo digo, yo soy cruceño. Mis 4 bisabuelos eran cruceños, lo digo no porque me represente nada, sino para que después dicen, no, es que seguro no sos cruceño, te dicen, ¿no? Hombre, la familia Camacho no es una familia tradicional cruceña, ni la Calvo tampoco, ni Johnny Fernández, y el rector de la universidad viene de provincia y de una cuna, no viene de una cuna de oro, pero y si nos vamos al Deber, si evidentemente los dueños del Deber son una familia tradicional,
pero quien escribe la editorial es un colla, vamos a decir así, o sea, un paseño, que además fue agredido en el paro anterior, fue agredido, físicamente agredido, por su acento, por su procedencia. Entonces, hay la insistencia en mantener un relato forzado que, a mi modo de ver, se contradice con una realidad que es la que genera las tensiones permanentes. Gerson, antes de que continúes, quiero tocar un video de algo que ha sucedido ayer en esta reunión de la cruceñidad del Comité Cívico Interinstitucional. Camacho advertía algo. Vamos con el video, por favor. Tenemos que tener un mandato claro y en ese sentido, rector, como lo hemos venido diciendo, vamos a hacer siempre lo que la institucionalidad quiera. Aquí el que se venda tiene muerte civil y lo sabemos, no puede haber ningún motivo. Muerte civil. Aquí el que se venda tiene muerte civil. Aquí el que no piense como nosotros tiene muerte civil. Gerson, ¿qué significa esto? Es una amenaza mafiosa que no es nueva, ¿no? Ya desde el anterior... es una cuestión hasta medieval. En el 2009 la publicaban la lista en la plaza, escrita así, ¿no? Ahora, bueno, nos hemos modernizado y la mandamos por WhatsApp, la lista de traidores. Pero o sea, estamos hablando de una ciudad de 2,5 millones de habitantes. Gerson, te van a poner en la lista, vas a hacer quedar mal a tus 4 bisabuelos. Si no me han puesto hasta ahora, no creo que me pongan, digamos. Si me ponen, pues ni modo. Yo me he peleado mucho en redes sociales y aprendí algo, que uno se pone muy tenso, o sea, entra en una matrix, pero cuando sale a la calle no te conoce nadie, en realidad, porque es una ciudad de 2 millones de habitantes y la gente con que uno interactúa no es la misma que está en tu. De hecho, por eso existe la virtualidad, porque no nos podemos ver en la vida real. Entonces, esas son amenazas que van dirigidas, y no es casualidad pues que sean, ¿quiénes son los traidores? Son los cercanos al círculo de poder, ya sea político, ya sea empresarial, digamos, ¿no? Porque no estoy yo, por ejemplo, entre los traidores, espero no estarlo, o, como digo, me da igual, porque nunca he sido no he estado cerca de ninguna élite. Pero sí quien está y no se reconoce como parte de esa élite es Marianela Prada. Yo te quiero mostrar un video que ha circulado hoy día en las redes sociales y que me parece muy sugerente de lo que nos estás contando y de lo que ha pasado. Vamos con eso. Gerson, ¿qué significa esto? Es es lamentable, para empezar, una muestra de misoginia que no es nueva, ¿no? Pero a la hora de la verdad, la familia de Marianela es una familia influyente en Santa Cruz, y que mandan al lumpen a hacer todas estas cosas, pero los que de verdad van a interactuar con esa familia se van a hacer los desentendidos. Este es un mensaje para crispar los ánimos, para generar hay una cuestión medio perversa, digamos, que utilizar símbolos o acciones populares que las utilizaba la izquierda contra la dictadura, pero ahora se han apropiado, ¿no? Como poner un concejal decía ahora este gobierno fascista, digamos, o sea, endilgar, digamos, esos términos, la ponen a ella como una masista rica, entre comillas, versus el pueblo, digamos, ¿no? O sea, volcando, digamos, las figuras ideológicas. O esta vaina de las ollas comunes, digamos, que no es lo más indignante que hay, pero lo presentan como una actividad de solidaridad popular, etcétera, etcétera.
desvirtuando el concepto original de lo que ha sido lo común. De lo común viene el comunismo, me da ganas de decirle, ¿no? Y por último, hasta ponen canciones de Gracias a la Vida de Violeta Parra, ponen Bella Ciao, un imaginario del que obviamente hacen gala de toda su ignorancia, pero a la vez, o sea, las élites se están apropiando de ciertas simbologías populares que generan pues una confusión y adhesión entre las clases más desposeídas, digamos, ¿no? Yo lo llamo el trumpismo local. Ahí, bueno, uy, qué fuerte. Ahí, pero quizás tienes razón, ¿no? Después de esta exposición a la ministra de la Presidencia, de ponerle en un muñeco en la calle, de todos los WhatsApps que han estado circulando, poniendo el nombre de su familia, de su dirección, son actos fascistas, ¿no? No son otra cosa, son actos fascistas. Julio, el clivaje, masista-antimacista. Ese es el clivaje de hoy. Blanco, indígena, ¿no? Otra vez, bueno, ese nunca se ha ido de nuestra sociedad. Pero yo creo que, Julio, si en el fondo el gobierno aceptara realizar el censo en el 23 con unas condiciones técnicas imposibles, pero digamos que diga mañana sí, igual enseguida dirían, no tiene condición técnica, o la pregunta de la boleta está mal escrita, o no hay esta pregunta, o sí hay esta pregunta, y entonces esa pregunta quiere sobrerepresentar a alguien. Y entonces toda una serie de cosas que antes de la fecha ya se venían poniendo sobre la mesa, ¿no? Porque el verdadero punto está en aquello que señalaba en la introducción, que es dejar dejar puesto un sentido común de que realmente quieres atrasar el censo, realmente quieres manipular el censo para cubrir la verdadera gran manipulación que es la del padrón electoral. Porque de esta manera, ¿no? Se legitima, mejor dicho, atacar un gobierno que ha sido elegido con el 55%. Y por si acaso me va mal en las elecciones, o sea, ni siquiera han sucedido, pero como, no sé, por ahí olfatean que no les va a ir muy bien, ¿no es cierto? Ya advierto del mega fraude, gran fraude, monumental, grandísimo, no sé qué cuestiones, que va a venir el 25. O sea, a la OEA le crees cuando dice que hay indicios de dolo, porque no dice fraude, ¿no? Pero no le crees cuando audita el fraude, que audita el padrón, ¿no? No se lo crees. Entonces, ¿qué opinas de esto? Eso es en realidad un conflicto que solamente está, es una parte, es una tregua, es decir, es un conflicto por partes. Luis Fernando Camacho, como gobernador, y su asesor Walter Chávez han decidido que van a dinamitar Bolivia paro tras paro durante el 2023. Esa es la estrategia. Pero han comenzado por el final, porque han establecido un paro indefinido cuando esa es una última instancia de presión y se han disparado en el pie. Porque un paro indefinido, su nombre lo dice, es una medida verdaderamente incierta, una aventura irresponsable, porque no tienes la seguridad de que vas a contar con las adhesiones que van a irse produciendo conforme el paro avanza. No lo han logrado. No ha habido efecto contagio, no se ha logrado prender el discurso en todo el país. Hay de manera aislada algún tipo de manifestaciones, pero esto es un hecho que se focaliza casi exclusivamente en Santa Cruz, aunque hoy día Unitel ha manipulado en su noticiero, yo vengo de mirar el noticiero de Unitel, diciendo que esto se va ampliando en Bolivia y que es cada vez más expandida la idea de que se debe realizar el censo en 2023. Una manipulación verdaderamente nauseabunda, que no tiene nada que ver con la realidad. El único hecho significativo de hoy es el enfrentamiento de los interculturales que avanzaban hacia Santa Cruz y fueron interceptados en San Carlos, solo que ahora la policía está del lado de los pobres, del lado de los masistas, del lado de las hordas salvajes, de los narcotraficantes, de los delincuentes. Ese es el lenguaje violento, que además es otra equivocación, utilizar ese lenguaje para querer legitimar un discurso que se supone habla en nombre de todos los bolivianos y en realidad es el lenguaje de la violencia excluyente, ¿no es cierto? Entonces, en esa medida creo que se han equivocado. Yo creo que el paro ya ha fracasado. Está con respiración artificial. El paro va a sobrevivir unos días más, pero esto no va a poder suceder mucho más allá de una semana, calculo, porque el paro no contaba con el cerco. Y el cerco del que se habló de manera escandalosa, con alarma el 2019, cuando supuestamente Evo instaba a acercar las ciudades para dejarlas sin alimentos, sin ningún gran drama, se ha producido ahora porque Evo Morales no está en el escenario y por lo tanto
Ese cerco se ha producido efectivamente y ha empezado a trastocar los planes y a perforar el paro en sí mismo, y ha empezado a mostrar su mala cara, porque el paro no había sido tal paro, había sido paro para unos y para otros no, paro para los más pobres, para los que tienen que acatar decisiones desde arriba, pero no para las grandes empresas que necesitan seguir haciendo funcionar sus capacidades productivas. O sea, un paro en gran medida mentiroso, porque en grandes zonas, extendidas zonas de varios anillos de Santa Cruz de la Sierra, durante este paro que ya dura como 10 días, se han venido desarrollando actividades normalmente, como si no pasara nada, mercados abiertos, comercio, cierto tipo de actividades, de servicios funcionando. Así que hasta eso no les ha funcionado. Y por supuesto no hay causa, ¿no? No hay eternización en el poder, no hay 21F, no hay fraude. No puede ser una causa nacional de lucha de la defensa por la democracia la realización de un censo en un año o en otro. Es una ridiculez de marca mayor. En ninguna parte del mundo se puede ver eso. O sea, seamos un poco serios. Eso pone en evidencia que Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo saben hacer golpes, pero que no tienen la más mínima idea de lo que es el juego político en democracia, donde mayorías y minorías juegan con estrategias y tácticas, pero en el marco de lo posible, en el marco que la ley lo permite, y no con estas bravuconadas que creen que van a encender los ánimos de patriotismo fascistoide de la gente que los sigue. Se han equivocado, pues ya se han dado cuenta que se han equivocado, ya se han dado cuenta que prácticamente han fracasado, aunque seguramente va a haber todavía puestas en escena mediáticas en los próximos días que van a querer seguir sosteniendo artificialmente la validez, la existencia y la supuesta potencia del paro. Han fracasado a nivel regional, a nivel regional me refiero al Santa Cruz, internamente, ¿no? Y a nivel nacional, Carlos, o sea, no solamente hablando de Tarija, sino de los otros lugares, porque es cierto que si bien no logran la generalización del conflicto, sí logran que otros comités cívicos se sumen a su agenda. Si bien no son las autoridades electas sumadas, sí los comités cívicos se suman a la agenda cruceña. Eso también existen declaraciones de otros comités cívicos del país. Existen declaraciones, pero no sé si existen comités cívicos, digamos, ¿no? O sea, yo la verdad no siento que sean hoy un ente articulante, representativo de las sociedades, ¿no? Yo creo que los comités cívicos existen solo nominalmente, pues, ¿no? Son cada vez de menor representación. Yo creo que son la trinchera de los sectores por ahí más reaccionarios en cada una de las sociedades, ¿no? Pero ya no tienen, digamos, la capacidad representativa que tenían cuando en Bolivia no había un modelo autonómico, cuando estábamos en tiempos de descentralización, cuando se peleaba por... Yo creo que existen declaraciones, pero no existen comités, ¿no? Yo creo que son ficciones políticas que intentan articular el relato de las élites cruceñas, que además tienen una mirada, pues como te decía, absolutamente endógena, ¿no? Que no han sido capaces de tejer un discurso que realmente sea una causa articulante para generar contrahegemonía, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía Julio, el censo no puede ser pues nuestra causa de lucha, ¿no? O sea, nos vamos a organizar y nuestro proyecto político se llama Censo 2023, ¿no? Pues, ¿no? Hablabas de una Santa Cruz hegemónica y una Santa Cruz emergente. En ese marco de esa Santa Cruz hegemónica y la otra emergente, ¿cómo crees que le está yendo a Camacho? Porque tiene que tener alguna explicación que Camacho no quiera detener el paro. Haga estas declaraciones, usted es traidor si no sigue la institucionalidad, o sea, si usted sigue la institucionalidad, debería seguir lo que marca el Ministerio de Planificación, eso sería seguir la institucionalidad, digamos, ¿no? Pero, es decir, alguna explicación tiene que haber. ¿Qué explicación le das tú? Dos cosas. Yo creo que este paro y este movimiento está generando una nueva radiografía de la composición del escenario político en Santa Cruz, ¿no? Primero, hay una Santa Cruz emergente que ha decidido mostrar su rostro y plantar bandera ante la Santa Cruz tradicional, ¿no? Y eso significa salir al cerco, eso significa salir al desbloqueo, eso significa generar contradiscurso a lo que las élites cruceñas han planteado. Pero también veo que hay una fractura profunda en la Santa Cruz hegemónica. Yo no creo
que hoy los intereses económicos y las élites económicas estén aplaudiendo a Luis Fernando Camacho. Yo tengo serias dudas ahí de cuánto estén convencidos de este liderazgo que es autodestructivo para Santa Cruz y que para nada va con los intereses económicos de las élites que dinamizan la economía desde Santa Cruz. Gerson, nos vamos contigo a Santa Cruz. A ver, Camacho, en una entrevista que da a un medio cruceño, habla de si no es, le pregunta, si no es censo el 2023, le preguntan si Camacho habría perdido. Y él contesta varias cosas. La primera dice es que es un logro del paro el hecho que se realice la medición, el hecho que se haga el censo. Es decir, pareciera que en el discurso estaba puesto que el gobierno no iba a hacer el censo, ¿no? O sea, entonces es un logro del paro que se haga el censo, ¿no? Eso es lo que dice Camacho. Luego dice también que es otro logro que arrancarle al gobierno que al menos se haga en el primer trimestre del 24, ¿no? Y luego que, bueno, los resultados se entregarán antes de las elecciones, o sea, la ejecución, perdón, de los resultados se entregará antes de las elecciones del 25. Más o menos, digamos, son estas tres cosas centrales que dice Camacho en esa entrevista. Entonces, lo que al lector nos da la sensación, ¿no es cierto?, es que Camacho estaba buscando una retórica para encontrar una salida a un paro, porque uno a un paro puede entrar, pero luego ya estamos viendo lo difícil que es salir, ¿no? Entonces, uno leía la entrevista y dice, bueno, se ha encontrado tres razones para decirle a la gente, yo salgo del paro con esto y les entrego estas tres cosas, ¿no? Y luego pasa lo de ayer. La reunión, no solamente que se continúe el paro, que la decisión es continuar el paro, sino además que esta amenaza al rector de la Universidad Gabriel Eugenio Moreno, que le dice claramente que aquí nadie va a transar con nadie, más o menos, ¿no? Y le amenaza con declararlo persona no grata o ser un paria, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, yo quiero que nos intentes, a toda la gente que no estamos en Santa Cruz y de pronto hay cosas que no comprendemos, que nos expliques qué ha pasado ahí. Yo tampoco lo entiendo. A ver, hay una impronta personalísima de Luis Fernando Camacho. Nosotros teníamos información de que el lunes tenía que acabarse esto, que iba a haber 2 días de paro y había un documento incluso ya escrito, y quien dinamita la reunión es Luis Fernando Camacho. También yo tengo información de que mucha gente dentro de la universidad nunca estuvo de acuerdo, ni siquiera con ir al primer paro, sino de resolver esto. Pero ahí me da, yo tengo una teoría ya más radical, es que me da la sensación de que lo último que importa es el censo. El censo igual se va a hacer cuando se tenga que hacer, pero como que encontraron tanto el gobierno como el liderazgo de Camacho un escenario, lastimosamente, que es violento para medir fuerza. Y la están midiendo. Y hoy por hoy va ganando el gobierno y puede salir fortalecido, pero pudo haber salido también muy mal. Claro, es la lotería de una cosa, sí, la lotería de la huelga, la lotería del paro, la lotería. Es una lotería entrar a esto. Julio, si fuera el censo en octubre del 2023, lo que dice Gerson, Camacho de pronto habría ganado. El censo parece que se va a realizar cuando se va a realizar, que es abril del 24. Existen, al parecer, cierto tipo de coincidencias ahí, ¿no es cierto? En técnicas, ¿no? No estoy hablando políticas, estoy hablando técnicas. Y si se realiza el 24, parece que habría ganado Arce, ¿no? Aunque es muy complicado luego poner las posiciones, quién gana, quién pierde, hay que hacer unos análisis un poco más menudos con esto, pero en gran bloque pareciera que resulta acá. ¿Esto finaliza acá? No finaliza, porque creo que no estamos dimensionando la sensación térmica con la que está funcionando la sociedad civil, las organizaciones sociales. Han salido a la calle, han perdido el miedo, y están en fase contragolpe. No han salido contra el paro, no han salido contra los golpistas a cobrar cuentas. Y eso es fundamentalísimo de lo que está aconteciendo. Y me parece que eso reconfigura el escenario, porque ahora es los unos contra los otros, la policía del lado que debe estar, tratando de resguardar el orden, pero ya no del lado
del papá de Camacho, que les dice, ustedes vénganse con nosotros con tales condiciones X, Y, Z, que les van a permitir vivir muy bien de aquí a la eternidad. Eso ha cambiado radicalmente. Estamos en fase contragolpe. Hubo el otro día en La Paz una salida de gente de la supuesta Asamblea de la Paceñidad en la avenida Montes y fue reprimida por gente del MAS que salió contra Iván Arias, el golpista, el ministro de Yanine Áñez. No salió contra el alcalde de La Paz, no salió contra el alcalde electo que está pidiendo censo para 2023. Aquí se está jugando en unos escenarios donde lo simbólico tienen elementos muy, muy importantes que no se están considerando. Y eso es lo que no está leyendo, no está queriendo leer Camacho, muy encapsulado en el provincianismo en el que él funciona, y no está leyendo el país está en otra cosa. Hoy día sales a la calle en La Paz y todo el mundo estaba en Halloween. Los chicos y las chicas con sus papás y sus mamás en el centro de la ciudad, en la zona sur y en otras zonas. Y total normalidad en otros lugares del país. La misma televisión te marca la pauta, están programas de entretenimiento, en películas. Santa Cruz parece que estuviera en una especie de universo paralelo, pero la presencia de la gente que está llegando a Santa Cruz, de un lado y del otro, como lo ha anunciado el ministro Montaño de Obras Públicas, pone en evidencia de que esos bolivianos despreciados, maltratados, discriminados a partir del racismo profundo con el que se manejan estos terratenientes trasnochados, están jugando sus bazas y de una manera extraordinaria. Es decir, aquí estamos, ¿no? Corte, me voy a un corte, quédese con nosotros. Segunda vuelta en Brasil, gana Luis Ignacio Lula da Silva, nuevo presidente de Brasil. Vamos con los resultados. Al 99.9%, 50,9% Lula da Silva, Bolsonaro 49.10%, nuevo presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Opiniones, Julio. Una maravilla, yo estoy feliz. Tengo que decirlo con toda claridad, porque después de la noche a la que nos introdujo Bolsonaro y después de la manera en que se sacó despiadadamente a Dilma Rousseff del poder, con ese impeachment y con esa fabricación de un juicio para incriminarla sobre asuntos que no tenían pruebas, impedir que Lula siguiera en la política, porque si Lula seguía en la política era imposible que Bolsonaro hubiera llegado a la presidencia. Y finalmente, en esta historia épica de Lula, que es extraordinaria, su vida política es realmente apasionante, vuelve y le gana con 1.9 a Bolsonaro. Tenemos que estar contentos los latinoamericanos progresistas que creemos en los pueblos, que creemos en la diversidad, que creemos en los de abajo. Es una gran esperanza para nosotros y además eso tiene un impacto psicológico, por supuesto, ¿no? Yo veía cómo iban a una misa hoy día a la Monseñor, los jerarcas del Comité Interinstitucional, el Comité Cívico, y combinaba las imágenes de lo que estaba pasando en Santa Cruz en ese momento, que justo se producían cuando estaba ya prácticamente definido el triunfo de Lula, y era simbólicamente muy significativo ver ese triunfo y esa fiesta en Brasil, y esa contrición religiosa, católica, mentirosa, absolutamente maquillada, que estaba aconteciendo en Santa Cruz, hablando de Dios, ¿no? Lula también habló de Dios, pero del otro Dios, del Dios verdadero, ¿no? Del Dios de los pobres. Carlos. Creo que hay que entender el peso geopolítico que tiene Brasil en la región, ¿no? Y esto definitivamente termina de reordenar las fuerzas en Sudamérica, ¿no? Vos hace un par de años tenías Macri en Argentina, tenías Lula en Brasil, tenías Piñera en Chile, tenías... Bolsonaro en Brasil, Bolsonaro. Bolsonaro en Brasil, tenías a Piñera en Chile, tenías Colombia también gobernada por la derecha con Duque. Al traidor de Ecuador. Lo tenías a Lenin Moreno, que articulaba también con los sectores. Entonces, había pues una fuerza presente de la derecha que dominaba la región, ¿no? Uno a uno han ido cayendo. Hoy veía una foto donde uno a uno de esos representantes fueron cayendo y hoy es otro el cuadro, ¿no? Pero yo creo que lo de Brasil es determinante por el peso geopolítico que tiene en la región. Brasil es el gigante de la región, ¿no? Y la presencia de Lula va a marcar otra impronta en la articulación de los presidentes progresistas, ¿no? Hoy quedan prácticamente aislados Lasso, que tiene sus problemas internos en Ecuador profundos, ¿no?
queda de alguna manera la calle Pou, que no hace parte, si quieres, de la derecha ultra radical, irascible, digamos, es de sectores conservadores. Derecha democrática. Pero tiene otra impronta, sí, ¿no? Sí, otro manejo. Y Abdo, que no tiene un gran peso gravitante en la región, pero ya hoy hay otro escenario geopolítico marcado por los presidentes de izquierda. Gerson, ¿tu opinión? Bueno, en primer lugar, yo estoy festejando la victoria de Brasil. Sí, no, concuerdo lo que dice Carlos, y acá en Santa Cruz somos vecinos con Brasil y tenemos bastante influencia, y había bastante influencia del bolsonarismo, incluso económica, y bueno, es un estrés menos no tener a Bolsonaro y encima tener a Lula, digamos, con todo lo que ha dicho Carlos, con lo que representa geopolíticamente para la región. Solo menciono que el legado de toda esa Francia derecha va a quedar en golpes de Estado, en las fuertes represiones de Colombia, Chile, o sea, mucha muerte, mucha sangre, y además muchos negocios transnacionales, mucha selva quemada, todo eso ojalá quede atrás como un legado oscuro de este periodo que por suerte fue breve, ¿no? Vamos a un corte, volvemos con las conclusiones de este interesante programa, muchos celebrando. Yo también me sumo, por supuesto, a la celebración del triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva. Sacar a Bolsonaro, a ese que le parece, a un señor que le parece una mala suerte tener una hija mujer, por supuesto que lo quiero fuera de una presidencia. Nos vamos a las conclusiones de este interesante programa. Se ha hecho una evaluación del conflicto de Santa Cruz. Yo creo que se pueden decir muchas cosas interesantes, pero sobre todo aquello que probablemente el censo no sea hoy día el tema del centro del conflicto de Santa Cruz, sino más bien aquello que nos retrataban nuestros tres panelistas, que es precisamente una disputa entre un Santa Cruz emergente y un Santa Cruz hegemónico que no quiere perder esa hegemonía. Gerson, tus conclusiones. Bueno, sí, de acuerdo sobre todo con lo que planteó Julio, estamos viviendo ese escenario y, o sea, solo quiero decir, pudo ser el censo o pudo ser cualquier otra cosa. Digo, para que no quede, digamos, como que, bueno, esa indolencia por el censo 20, iba a ser, si no era esto, iba a ser otro, y no sé si era necesario, pero bueno, así son los tiempos políticos, y yo creo que va a marcar la cancha, porque comparado con el 2019, hay mucha gente que hoy se atreve a decir lo que no podía decir el 2019, y entonces esa hegemonía que había entonces ya no es tanto ahora, y yo como cruceño lo considero positivo, dentro de todo lo malo. Gracias, Gerson. Realmente muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Carlos, cortito. Sí, definitivamente es un momento de interpelación a la Santa Cruz tradicional que marca el escenario político en Santa Cruz y a nivel nacional. Lo que no se decía antes, hoy se dice, lo que no se planteaba antes, hoy se representa. Julio. Creo que estamos viviendo un momento emergente muy interesante en Santa Cruz y la bolivianidad se va a imponer en Santa Cruz con fuerzas sociales y políticas que antes no habían actuado de manera contundente y ahora sí lo están haciendo. Estamos en fase contragolpe, estamos en una especie de ajuste de cuentas y creo que se le está perdiendo el miedo a esa Santa Cruz fascista y excluyente. Yo lo que puedo plantear acá es que más allá de todas las consideraciones que han hecho los panelistas, que creo que son tremendamente interesantes y que nos abren la puerta para seguir analizando qué es lo que está sucediendo en Santa Cruz y por supuesto en el país, no nos olvidemos que hay un pueblo que está sufriendo, un pueblo que no puede salir, que no puede trabajar, que no puede desarrollar su vida normal, no importa de qué esta vez, de qué polo se lo vea, de qué bando se lo vea, hay una Santa Cruz que está bloqueada. Y hay un tejido social que está en peligro. Esas aventuras, esos avances, esas justificaciones fascistas, de pronto racistas, que medios de comunicación que se han prestado a hacer justificaciones o blanqueamientos del racismo, a lo único que están contribuyendo es a la destrucción del tejido social. Y al día de mañana lo que queda no es quién ha ganado la elección, el señor, etcétera, etcétera. Lo que queda es el tejido social, lo que queda es la gente, que nos toca convivir, que nos toca estar los unos con los otros. Así que ojalá que el conflicto se solucione pronto, ojalá que encuentre las mejores salidas y los menores daños para ese tejido social.
Muchas gracias por haberme acompañado esta noche en Desacuerdo. Quédese con la programación de RTP. Buenas noches.